Y ahora se nos ocurre acudir a la extraordinaria memoria de Rafael, la famosa memoria de Lusuría, para tratar de recopilar aquellos apodos, mejor dicho al estilo de Cangas, motes, que el famoso Jaime Gaña, que para descanse, con su especial estilo y buscando las especiales circunstancias de cada cual, dedicaba a distintas personas de Cangas. Es difícil recordar esto así de golpe. Veremos a ver si Rafael se concentra y a estas preguntas que le va a dirigir Pepe Gómez, que va precisamente a ver si puede conseguir que alguna vez falle la memoria de Uría, a ver en qué queda todo esto. Por lo tanto, vamos a dejar ese micrófono al preguntador y al contestador. Vamos a empezar la célebre prueba de memoria. Vamos allá. Primero, ¿quién era Abraham? Rafael Rodríguez Francos. Bien. ¿Quién era Antón de la Riva? Un juez que hubo aquí que se llamaba Carlos Álvarez. Bien, vamos a ver. ¿Y Andolina? Pues don Ernesto el cura. Vaya. ¿Y el austriaco? El austriaco era un paisano que había estado en América, venía aquí retirado de América, creo que de Cuba, que era de hacia Sorriba. Sí, un altón con sombrero de paja, ¿no? Bueno, más bien. Bueno, no sé, vamos a ver. Por ejemplo, Burguete. ¿Quién era Burguete? Muñiz, el viejo, el que murió. ¿Y Barriguín? Barriguín, el padre del médico de Ibias actual. De Luciano. Luciano, sí. ¿Barrotes? Barrotes, Fernando Ron Uría. Sí, señor. Vamos a ver. Otro fácil. ¿Brozas? Brozas, Demetrio Abello. ¿Y el desdentado? También el mismo. El mismo. Vale. Otro que a lo mejor no sé si te acordarás. Barbas de Chobo. Barbas de Chobo era el padre de Manuel Álvarez Cosmen, el del Imés. Ah, sí, de Genestoso. ¿Y Barrigo Torcido? Serafín Rodríguez. Bueno, Serafín de Nardo. Sí. Serafín de Nardo. Bolinas. Bolívar. Ah, este sé yo quién es. Vamos a ver si lo sabes. Bolívar. Pues es el regente de entonces, hoy don Dositeo. Porque había un sargento que se llamaba Bolívar, ¿no? Que se parecía, era un brigada, sí. ¿Bisagras? Pues Bisagras no lo sé, ¿eh? ¿No sabes quién era Bisagras? No sé quién era Bisagras. Oh, y un fallo. Apuntamos. Uno fallaste. Ah, y es verdad. Ah, bueno. Era el de Lugo, el que se casó con... Sí. Sí, era muy reverencioso, sí. Por eso era Bisagras, sí. ¿Bardán? Bardán, el médico de Oviedo, don Alfredo Martínez. ¿Y Barrigón de Cigales? Pues Barrigón de Cigales no lo sé. ¿Y por Creo qué? que era Darío Claret. ¿Y de dónde sacaron este nombre? Señor, muy bien. ¿Y de dónde sacaron este nombre tan raro? Barrigón de Cigales, ¿por qué era esto? Pues No sé. Ah, que fue Jaime con don Gerardo a Cigales, vio uno allí y enseguida ya a bautizar. Sí, muy bien. Bendito. No, pero parece que saltaste uno aquí. No, Barrigón de Cigales. Bendito, era Ubiaño aquel. Era Manolín de Ubiaño. Manolín de Ubiaño que estaba en las monjas, colocado por Que las le llamaban monjas. el monjero. Que le llamaban también el monjero. Sí. ¿Y Bujeda? Bujeda, Carlos de Agüera de Carriles, que fue camarero en el Café del Carmen. Sí, que sabía inglés, ¿no? Ahora vamos un poco más rápido, si no... Vamos a ver, Caída, Mario Gómez, Cornoyo, Pepe Gómez, Cristo la Bubia, el padre de los dos, don Manuel Gómez, Corazón de la Calea. un notario que hubo aquí que se llamaba Urbicio, Ah, don Urbicio, sí. Calzones. Antón Arce, ¿No había un Calzones esta mañana? Ah, Calzones, Antón Arce. Cervantes. el Piniello, Sí. Cabecín. Cabecín, Carlos Marcos, Bien. Ahora empieza la familia. Voy a preguntarte por familias. A ver, por ejemplo, Campa, Campa, Enrique de don Vitorino, Cereceo. Ceo, Pepe de don Vitorino, Cambio de familia. Karina de Rosa. Manuel Ron Uría. Manolo Ron, claro. Bueno, sí, Manuel Ron es igual. ¿Y el compadre? El compadre Arturo Pertierra. Ah, sí, los de la comilona, ¿eh? Y la comadre, la mujer, ¿no? La mujer que se llama Laura, que se llama porque todavía vive. Muy bien. ¿Y el cura López? Carlos Graña.
¿Y la cruda? La cruda, la hija ¿quién es esta? de Rafael Rodríguez Franco, una hija. Ah, la que se casó con... Ah, no, que no se casó. La cruda. casó Era la con novia de Pilar. Siniestra. Así. Luego se casó con Paco Ría. Cachazas, vamos a ver. Cachazas era un saturnino que estaba en el sindicato que le sí. llamaban también el secretario de los teatros, Sí. Canuto, Luis Arce. y este tan extraño, Caleo. ¿Qué es esto de Caleo? Caleo creo que era una de las de Castro. Ah. Elisa. Bueno, vamos a ver uno, que este hace mucho que no lo viste y no sé si sabrás este. Canta la piedra. Cantalapiedra era un veterinario militar sobrino me parece, de don Facundo. Pachín de Don Facundo. Así sí, don señor. Facundo se le llamaba. ¿A que no sabes quién era el caballo de madera? Pues no lo sé, ¿Y cabeza? El hijo de Burguete. el hijo de Burguete, sí. ¿Y el cachiján de la reguerala? El hombre del burro, don Celestino Valledor. Ah, un magistrado del Supremo. Magistrado del ¿no? Supremo. El cachiján de la reguerala. Más bien. Lo que podemos decir aquí. ¿Y el marqués de Cecos o Ceceda? ¿Quién era? Humberto Rom, hijo, Ah, el hijo. Ahora uno que tiene gracia, vamos a ver. Cañavera, ¿quién era Cañavera? Cañavera, estoy pensándolo yo. Lito Colubi. No, señor. Julio César, por la voz. Ah, Julio César. Otro fallo. Fallo mediano nada más, A ver, uno de aldea, vamos, de cosa rara de nombre. Caramisiada, ¿quién es Caramisiada? Caramisiada era de Meda, Manolín de Meda que le llamaban, de la Casona, o Manolín de Sonante, que también se llamaba Manolín de Sonante. Vamos por esa zona entonces, vamos a ver por esa zona. Carón de las Tiendas. Que eso no sé, Carón de las Tiendas no lo sé. Primer fallo de verdad. No saben ni quién era, ni idea. No, ni idea de quién Bueno, era. vas bien porque es un fallo pequeño de toda esta gente, ¿no? Vamos a ver. Chaciana. Se hacía un veterinario Cuba aquí que se llamaba Ulpiano. Ah, sí, aquel que se casó con la del Redondo de la Pola, como así. Sí. ¿Y Chalequín? Chalequín, el de la Puerta del Sol. Pues sí, muy bien. Vamos a ver. Bueno, sí. ¿Y los dones? Pues los dones eran Don Genaro, Aumente y Chalequín. Ah, sí, los del casino, aquel, sí. ¿Y diccionario? Un veterinario que se llamaba Don Manuel Rodríguez. Ah, sí, la pérdida. La pérdida. La pérdida, Sí, claro. efectivamente, la pérdida. Escupidera, a ver, ¿quién era Escupidera? Cupidera, Pepe Clarín. Ah, sí. ¿Y el especialista? Don Victorino López. ¿Y Cajal? El mismo. Ah, bien. Vamos a ver ahora uno colectivo, a ver si sabes un mote colectivo. ¿Quiénes eran los esclavos de Abraham? Pues los esclavos de Abraham eran Cachón, Tragabolas y Arturo Pertierra. Compadre, o sea, compadre. ¿Y Fototipia? No. Fototipia era un Álvarez Cosmen, hermano de este Manuel Álvarez Cosmen, que el apellido me Paco. parece que era Paco. Sí. Paco, sí. Los del Teresín. ¿Y Fabucas? Fabucas Era- fue un delegado Cuba aquí en la época de la Ah, dictadura de sí, Primo sí. de Rivera, que era el delegado gubernativo. Sí, señor. Velasco Prieto se llama. ¿No era ese? Sí. Vamos. Gallufo, ese era bien cerca de casa de él, a ver si te das cuenta. Ah, el médico don Jesús Villa. ¿Y la Gardeta? Ese tampoco lo sé. Pues me parece, Rafael, que son bastantes los fallos que tienes, porque algunos nombres eran muy fáciles de recordar. Es que como hace mucho tiempo, natural es fácil perder la memoria, aunque sea la memoria de la usuría, claro. ¿Y Tatarrete? El ayuntamiento que era de Luarca, que se llamaba Lombardero. Cotín era... Ah, sí, el padre de Sisto. de Sisto, Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Ángel era Rodríguez, Cotín, sí, señor. Gato Farto Emilio Villa, el que fue magistrado. y el gerente. El gerente José María Legazpi. Ahora, nombres raros de Franco, por ejemplo, esto de Jaime, Garbanzo. Garbanzo Eladio Regueral. Ah, Garbanzo. Muy bien. Ah, sí. Ay, pero no tenía ni idea yo de ese. Este sí, yo sé algunos, por ejemplo, imponentes de Jaime. Julio Verne. Julio Verne era Modesto Araúz. ¿Y Juan Furia? Joaquín Ballesteros, Rodríguez de Ballesteros. No, señor. Sí, señor.
Juaco la Furia era don Juaco Carrizo. Fallaste. Y también se lo llamaba aquí. Bueno, ibas bárbaramente, de manera que este de fallo no tiene importancia ninguna, ¿no? Y Krüger. Krüger era Garabullos, el viejo. ¿Y Latas? Latas Silvino. Menéndez. Sí, Menéndez. Sí, sí. ¿Y Melón de la Bubia? Melón de la Bubia, Celestino Ferreiro. 1000 hombres. Más adivinados, a ver, 1000 hombres. Don José Villa, que fue dentista. Pepín Villa. O Pepín Villa. Pepín Y Villa. el Mourazo, o Moirazo. El Moirazo, ¿Cómo se pues dice, era Moirazo? uno que desde luego que se casó con la la cruda, que estuvo últimamente de administrador de correos en Tineo. Muy bien. O sea, que era yerno de Rafaelón. Sí, yerno de Rafaelón, sí, efectivamente. Y Machado, Machado era el de Zoila, que no recuerdo el nombre, pero el padre de ¿cómo se llamaba? De Delfa, el de Delfa del sindicato. Perfecto. Pepe Zoila, sí. vamos a ver ahora uno auténtico de Jaime. Melodía. Evaristo Morodo. Exactamente. Bueno, este es el más, el nombre más de Jaime es el que viene ahora, a ver si lo sabes. Y además de qué viene la etimología del nombre. Murción. Murción, Amador Rodríguez. Y le llamaba Murción porque le preguntamos, ¿por qué le llamas Murción? Y dijo Jaime, Murción viene de murciélago. Vamos a ver, por ejemplo, el Marqués del Tornillo. Pues es Marino Morodo, creo. Sí. Exacto. Y él va a llamar el Marqués también. ¿Y Manteigón de Sestorraso? Lito Carachón. O Lito Rodríguez. Ah, sí, Lito Carachón, sí, sí. Sí. Y Maciá, El abuelo del actual alcalde. de Manolín. ¿Eh? Ah, sí, De la Cortina, aquel de la Cortina, Cortina. sí. Otro nombre clásico de Cangas, a ver qué le llamaba. Marcelo Los Macones. A un chofer que hubo en la Pola Llande que se llamaba Vega. Sí, señor. Sí, Muy bien. es verdad. Y Milandro. Melandro Fernando Blanco. Ah, sí, don Fernando Blanco, sí. Que mira, debíamos de haberle puesto Voy a don Fernando. preguntarte alguno fácil. Sí. Por ejemplo, Nacho. O Nacho Marcial Arango. Por el parecido con Nacho de Corea. Y por el Ah, es parecido verdad. con Nacho de Coria. Que también, bueno, ¿y Napoleón? Napoleón, pues era uno que fuera americano, que era de Villar Delantero, no me recuerdo del nombre. Laureano. Sí, Laureano. Sí. Ah, sí. ¿Y el Obispín? El Obispín Gil Marcos. Ah, sí. ¿Y el Orón? El Orón, me parece que era aquel de monasterio Carlones, de Hermes sí, que sí, se le sí, llamaban sí. Carlones. El de Elvira, ¿no era ese? Carlones de Elvira, sí. Carlones de Elvira. Ahora uno que es legítimo de Jaime. Y es difícil, ¿eh? Vamos a ver. Los órganos de Corias. Los órganos de Corias era un interventor del ayuntamiento que hubo aquí que se llamaba Vicente Cadenas. Y que era por el parecido con los pascalones que sostienen los órganos. Si no, no se sabe. Pastrana. Pastrana, Santiago Castro. ¿Y Peñalba? Peñalba, Fernando Ron Suárez. ¿Pero no era Barrotes? No. Ah, no, el otro, el de don Alfredo Ron. Sí. ¿Y Papos? Papos, Luis Marcos. Ah, el oculista. ¿Oíste? Ahora uno fácil, voy a preguntarte uno fácil. Por ejemplo, Pacho Tuta. Pacho Tuta, Pachinete Bongo. Y ahora uno de los que más me gustan a mí de Jaime, de los más característicos a mi juicio de Jaime, el príncipe japonés. El príncipe japonés, pues es uno de Ibias, del pueblo de Penedera, sobrino del pobre Penedera, que le llamaban, ¿eh? Que él me Ya, parece pero- que se llama Adolfo. Sí. Que fue Que vive y está conservado estupendamente. Que vive- ¿Cómo llevaría? y que fue alcalde de Ibias. Exactamente. Bueno, hablando de Ibias, Paja Larga, ¿quién era Paja Larga? Paja Larga, Pedro Ron. Y Perdonavidas, Perdonavidas era aquel que ya sé quién era. estuvo en la notaría que se llamaba José Ramón. sí. Hijo de Celestina. Vamos a ver, uno que tenía dos motes. A ver si das con ellos. Patada y Maura, ¿quién era? Hombre, Patada y Maura era el que fue cartero aquí, Antón de los Pepes. Antón de los Pepes, que era liberal de Carballo, ¿no? No. ¿No? No, bueno, era Fernando, pero quiero decirte que el que era liberal. Y pendejo, Pendejo, Emilio Columbo. Emilio Colón, que esos pendejos. Pasos largos. Paso largos, Juan Verano. Está puesto bárbaramente, es verdad.
Y Pepe Escolástica. Pepe Escolástica, Martínez Ron. Ángel Martínez Ron. Ah, Amader, sí. ¿Y el Picatuero? El Picatuero, Lito Columbi. Sí, señor, Lito Columbi. ¿Y Puñetes? Puñetes, Fontela, el padre de Benito, el actual. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir porque vas bien, ahora vas bien. Ramusco, Joaquín Rodríguez Arango. Sí, señor. ¿Y el regente? El regente, Bolívar. O sea, al revés. Brigada de la Guardia Civil. Y la Brigada de la Guardia Civil, el regente. ¿Y el Ronquecho? El Ronquecho, la hermana de Carlos Graña. Y de Jaime, ¿no? Y de Jaime, la mujer de Donato. Vamos a ver, ahora difíciles. Rasputín, Oviaño el Viejo, el que era chapón. Ah, sí, Amantín. Se llamaba también Amantín. ¿Y Ricky Raque? Pepe Valiente, Sí, José Flores. Bueno, vamos a preguntarte, eran fáciles para acabar. Salmerón era el padre de que le llaman Cuquí. Sí, señor, padre de Cuquí. Saturno Moró. ¿Y el Sastre por ley? El Sastre por ley, Pepe el Barbero. Y ahora no voy de Jaime también. ¿Y el señor? El Meca. Vamos a ver. Por ejemplo, San Isidoro Ballinas. ¿Quién era San Isidoro? Hombre, San Isidoro de Ballinas era Conrado Caín. ¿Conrado? Conrado Jalatero, sí. Vamos a ver, otro político. Salazar Alonso, un droguero que hubo aquí. Saturnino, sí. Saturnino el droguero. Sí, Saturnino el droguero. Sí, ¿y Saltasucos? Saltasucos, Manuel Álvarez Cosme. Sí, señor, Manuel Tresín. Bueno, vamos a ver, ahora, aprovechando que lleva Marín, y voy a tu tío, por ejemplo. Tarrabeño, ¿quién era Tarrabeño? Gerardo Marcos, el actual. ¿Y Turrullo? Primitivo Suárez. ¿Tatarrete? Tatarrete era un interventor del ayuntamiento que se llamaba Alfonso Lombardino, que era de Luarca. Sí, ya recuerdo que era, sí, es verdad. Vamos a ver. A ver si me acuerdo de otro. Tabor de Villauril, pues era uno de Villa que estaba ahora en el cuerpo de policía, Chucho Villa. Chucho Villa, sí. Chucho Villa. Ahora viene uno legítimo de Jaime. Tragabolas, Tragabolas Luis Uría Valledor, hombre. Lo sabes todos, ¿eh? ¿Y el tirano? El tirano, don Apolinar Castro. Ah, sí, que tenía todas las tiranizadas en el balcón. Sí. Me parece que no hay espacio bastante. Vamos a ver. Hay otro, a ver si sabes este. ¿Quién era el Turrión? El Turrión, David el de Nardo. ¿Y Tocinón del Barco? Consuelo Valle. Ese no me acordaba yo, ya ves. Te lo pregunté para ver si sabías, pero no sabía. El último suspiro, este es un mote rarísimo. Lola Francos, se llamaba El último suspiro. Vamos a ver uno muy bueno de Jaime también. A ver si te acuerdas. ¿Quién era Vistalegre? Hombre, Vistalegre, Galdino Rodríguez Peón. Sí, de don Matías. De don Matías, sí, efectivamente. Y Verduguillo, Grato Oria del Collado. Y a propósito de buenos tipos, Valija es ese moscón que de nombre me parece que es Alberto. Sí, señor, Alberto el Moscón. ¿Y Villaverde, Arcadio César. Ahora uno muy bueno. Besillo, ¿quién era Besillo? Besillo, pues sabes que no recuerdo de Besillo. María Ladonón. La jerarquía, hombre, sí. La que se casó con Panizo, sí. Ahora vienen algunos característicos de Jaime. Siniestra era uno de Luarca que aquí venía a pretender a la hija de Rafael Franco, a la cruda. ¿Y Xineiro? Pues Victorino López, el dentista. Pues ya no me acuerdo yo más casi. ¿El maestro Carballo? Otro auténtico de Jaime. Zaragata. Don Gerardo Marcos. ¿Y Madreñón? El padre de Modesto Laúz. ¿Y Manoplas? Darío Claré. Vamos a acabar enseguida. Y uno rarísimo también de Jaime.
La fiesta de la raza. ¿Qué La llamaba la fiesta, fiesta de la raza? fiesta de la raza eran dos notarios que eran de baja estatura, que estaban aquí juntos, y uno se llamaba Moore y otro Soto. Y con esto de la fiesta de la raza damos por terminado. No falta fin, hombre. Falta el más importante de todos, que es, vamos a ver, y lo dejé para el último adrede. ¿Quién es Fen? Pues Fen es el que está dando las contestaciones, Rafael Fernández Sevilla.